Edgardo, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches. Algo que él enseña en sus entrenamientos y que yo también lo enseño en mis entrenamientos es que es hacer un acuerdo con su mente inconsciente. ¿Sí? Hace un acuerdo con su sanador interior. Interno. Cada uno puede llamar a su inconsciente de la manera que quiera. ¿Sí? Yo creo que la PNL sí puede ser utilizada en un proceso terapéutico si el que la utiliza pues tiene herramientas terapéuticas. Por darte un ejemplo, ¿no? Una persona que haya sufrido un abuso muy fuerte siendo niño. ¿Sí? Okay. Es muy probable que la mente inconsciente guarde eso, lo oculte, ¿sí? Porque siente que es tan doloroso, ¿sí? Y que la persona o el terapeuta, porque eso lo percibe la mente inconsciente, a veces dice, no, este terapeuta no está preparado para que yo traiga eso. Bienvenidos a Cinco Sentidos con su amigo Arturo Rivera. Permanezcan presentes en el aquí y el ahora porque tengo un invitado especial, Edgardo Maidana, que nos va a compartir el tema Nuestro Sanador Interior. Edgardo, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches para toda tu audiencia. Muchísimas gracias por haber tomado esta invitación. Yo sé que, bueno, nos estás compartiendo este tema desde Argentina, Cutumayo, algo así me dijiste, o cómo se llama tu provincia. En este momento, yo soy, mi lugar de nacimiento es San Miguel de Tucumán, al norte de Argentina, y Tucumán. ahora estoy a unos kilómetros de ahí, en otra ciudad que se llama San Fernando del Valle de Catamarca. Excelente. Bueno, sabemos que tenemos 3 horas de diferencia, estamos algo desfasados y pues ahorita en este momento son las 12 de la noche por allá en tu tierra y acá son las 9 de la noche en México. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí compartiéndonos este tema muy interesante que nos vas a compartir. Pero antes de que entremos en materia, nos gustaría que nos comentes, que nos expliques quién es Edgardo Maidana. ¿Cómo te puedes describir? Bueno, fundamentalmente siempre me gusta describirme como un emprendedor del desarrollo humano. ¿Sí? Es Ok, lo que hago hace muchísimos años. Eh, Tengo mi emprendimiento central, ya, llamámoslo, el que más me apasiona y el que le dedico más tiempo, es la Academia Mente Sana, que es una academia dedicada a dar entrenamientos en programación neurolingüística, coaching e hipnosis especialmente. Si bien hay otras disciplinas también, pero básicamente esas tres disciplinas son las que abarcamos fundamentalmente. Antes de pandemia lo hacíamos presencialmente y desde pandemia pues también con mucha fuerza desde lo digital. excelente. Fíjate que el tema de programación neurolingüística, te comentaba que por allá a los años del 2007, más o menos, cuando yo comienzo mi desarrollo personal, mi desarrollo espiritual, inicio con la PNL. Entonces es un tema que a mí en lo personal me ha servido demasiado. De hecho, por ahí también en mis pláticas, en los libros, también comparto algo de esas herramientas. Y pues qué bueno que nos vas a tocar el tema de nuestro sanador interior desde el punto de vista de la PNL. Entonces, bueno, el tema Exactamente, que nos vas a compartir, nuestro sanador interior. ¿Cómo nos puedes explicar exactamente. ese tema para que lo Mira, entendamos? nuestro sanador interior, desde el enfoque de la PNL, voy a hacer un poquito de historia ya por el año 1975 a 1979 aproximadamente, son los primeros desarrollos de la programación neurolingüística por Richard Bandler, John Grinder, que John son los más Grinder, conocidos, pero en realidad hubo un grupo, ¿sí?, más grande de investigadores o desarrolladores, desarrolladores. exactamente, ¿no? Y referentes. Pero finalmente, ¿sí? Esto se dirimió legalmente, ¿sí? Y quedaron, digamos, Bandler y Grinder como, de alguna manera, propietarios del nombre programación neurolingüística, aunque utilizando un término de la programación de software, es de código libre, para decir que cualquiera puede, ¿sí?, seguir desarrollando la PNL. ¿Bien? Ah, ok. Porque a partir de allí, exacto, cada uno de ellos siguió su propio proyecto, dejaron la PNL como abierta al mundo y Richard Bandler desarrolló su proyecto de Human Reengineering, o sea, reingeniería humana,
y John Grinder empezó a trabajar el código nuevo, ¿sí? El código nuevo de la PNL. ¿Sí? Ya desde a partir de la década del 80 empezó un trabajo muy fuerte de investigación, a partir de que él detecta que la mayoría de los profesionales de PNL, los practicantes de PNL, en general eran muy buenos aplicando PNL, vale decir, aplicando técnicas de PNL, pero que no eran tan buenos autoaplicándose la PNL. Entonces él descubre que hay como una incongruencia entre el desarrollo consciente, la actividad consciente, y ciertos resortes inconscientes que hacían que la persona tuviese como ciertos reparos en autoaplicarse, y para John Grinder esto significaba, ¿sí?, que al no haber un desarrollo interno, no podría haber tampoco un desarrollo de excelencia hacia el cliente o hacia el que recibía la aplicación de la PNL. Ahí es donde comienza a investigar y llega a la conclusión. Hay una anécdota muy interesante que luego si quiero te la cuente, pero no quiero hacer muy larga la respuesta. Llega a la conclusión que en cualquier proceso de cambio y en cualquier ámbito del desarrollo humano donde se busquen estándares de excelencia o rendimientos de excelencia, quien toma el comando de esos procesos es la mente inconsciente. ¿Sí? Okay. Y en ese sentido, en los procesos de restauración o sanación emocional y física, ocurría lo mismo. Va a decir, si queremos sanar física, emocionalmente, para no entrar en otros ámbitos que poco a poco la PNL se está animando, que es el ámbito espiritual, solamente en esos ámbitos, John Grinder dice, ok, la participación de la mente inconsciente es fundamental, ya que su función es protegernos física, emocionalmente y de alguna manera dirigir todos los procesos que nos mantienen vivos. La temperatura corporal, la respiración, el ritmo cardíaco, ¿sí? La digestión, el metabolismo, bueno, montones de sistemas funcionando a la vez, ¿sí? Y además restaurarnos físicamente, o sea, nos golpeamos un dedo, ¿sí? La uña y el dedo quedan negro, moreteado y luego se restaura solo, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿no? A que ocurre también a nivel celular. De ahí sale el término tu sanador interior, ¿sí? A partir de ese descubrimiento. Resumiendo, y para cerrar esta pregunta, el sanador interno, desde el enfoque de la PNL, de la línea de John Grinder, es nuestra mente inconsciente, ¿sí? Que se opera como sanador físico y también emocional. Ok, eso viéndolo desde el enfoque de la PNL. Te comentaba, está relacionado lo que es nuestro sanador interno o sanador interior con nuestro yo cuántico, nuestro yo superior, o ¿tiene alguna relación? ¿O tú crees que sean fuerzas? Yo creo que, digamos, viéndolo metafísicamente, porque ahí también en los desarrollos más avanzados de la PNL hay ya un desarrollo de John Grinder también, ¿sí? De lo que podríamos llamarle una PNL energética o una PNL cuántica, ¿sí? Él no utiliza esos términos, pero podemos plasmarlo de alguna manera como que hay 3 niveles de conciencia, ¿no? La conciencia de vigilia, ¿sí? La que nos hace ser consciente del tiempo, del espacio, de lo que estamos haciendo. Hay una subconsciencia o inconsciente, como le llama Richard Bandler, pero que otros le llaman subconsciente, ¿sí? Ese subconsciente es justamente una capa de conciencia que está por debajo, ¿sí?, de la percepción consciente, ¿bien? ¿No? Y es la que rige, por ejemplo, procesos fisiológicos como el que te decía, ¿no? La restauración física, la respiración, la digestión, el metabolismo, los latidos del corazón, la temperatura corporal y muchas otras cuestiones más, ¿sí? Pero que también procesa pensamientos bajo la capa consciente. Y se habla ya a un nivel ya metafísico, ¿sí?, de una tercera conciencia que podríamos llamarle la supraconciencia, ¿sí? Pero que en realidad son una sola conciencia. La supraconciencia tiene un nivel individual, vale decir, cada uno de nosotros tiene una supraconciencia, ¿sí?, algo que está por encima de la conciencia, ¿bien? Pero que a diferencia del inconsciente, que está regido por nuestros patrones
y nuestras creencias personales en la supraconsciencia, que puede llamársele también el mundo cuántico, ¿sí? Están todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, está tu yo que, con su creencia limitante, y está el yo con su creencia potenciadora. Está el yo sano y está el yo enfermo. Está el yo millonario y está el yo pobre. O sea, están todas las posibilidades, ¿sí? Eso ya, obviamente que para llegar ahí, no se llega solamente desde el lenguaje, ¿sí? El lenguaje puede ser como una guía para que a través de una meditación, una visualización creativa, podamos llegar ahí, pero necesariamente el lenguaje queda corto, digamos, ¿no? Ya iríamos a otro nivel, a un nivel energético, que la PNL puede guiar a través del lenguaje, pero que necesariamente se tiene que acceder generando un nivel de energía, ¿sí? En el cual la palabra, por supuesto, juega un papel fundamental, pero también juegan otros factores, ¿no? Como el cuerpo, la coherencia corazón-mente y otro tipo de cosas que es ya más avanzado. Pero sí, definitivamente, todo está ligado. Pasa que la PNL, ¿sí? Hasta acá se ha animado a trabajar sobre lo consciente, ¿sí? Lo inconsciente, pero de ninguna manera niega una conexión, ¿sí? Porque es una característica de la PNL justamente estar abierto a todas las posibilidades. La PNL no se enfoca en los contenidos, no se enfoca en qué hacen las personas, sino cómo lo hacen, ¿sí? Y si el acceso a un mundo cuántico le entrega posibilidades a la persona, la PNL lo toma, ¿sí? Con independencia de lo que sea. Fíjate, y eso es muy bueno. Yo te digo, fue hace como en el 2007 que tomé la PNL y fue como mi despertar a un desarrollo. Pero pues en aquel entonces yo lo vi más como que algo, a trabajar a mi área mental, más o menos. Pero ya comencé Claro. mi desarrollo espiritual y comencé a aprender pues todo el mundo cuántico, energético y qué bueno que la PNL esté abierto a todas esas posibilidades y a toda esa información. Una pregunta, por ejemplo, una persona que tiene algún padecimiento físico, ¿cómo podría comunicarse o cómo podría usar a su favor ese sanador interno? Porque como lo podemos estar usando a favor, supongo que también lo podemos estar usando en contra. Claro, claro. Bueno, uno de los... Voy con esta anécdota que puede ser muy ilustrativa para abordar ese tema. Allá por la década del 80, John Grinder, uno de los cofundadores de la PNL, mientras estaba desarrollando el código nuevo de PNL, eh, tiene una experiencia muy reveladora para él. Él asiste en Canadá a una convención de médicos. Él iba a dar una charla justamente para médicos, ¿sí? Y él en ese momento vivía, si recuerdo bien, en California, ¿sí? Venía de un clima más bien cálido y llega a Canadá con un clima frío y aparentemente, ¿sí? Tal vez en el viaje un virus, vaya a saber, llega con un estado gripal importante, ¿sí? John Grinder tiene en la actualidad 80 y tantos años, en esa época era más joven, pero ya era un hombre grande, digamos, ¿sí? Sí, Entonces, llega con fiebre, con catarro y ese tipo de cosas. Esto está documentado en su libro, Whispering in the Wind, ¿sí? Un libro que escribió en la década del 70 o comienzo de los 80 con Carmen Bostic, su esposa. Entonces, llega y era un seminario, un entrenamiento de varios días. Venía gente no solo de Canadá, sino de todas partes del mundo, ¿sí? A reunirse con John Grinder. Entonces, los organizadores, al verlo en ese estado, le proponen a John Grinder pues, posponer el evento, viendo lo que en las condiciones que había llegado, y él les dice que no, que se queden tranquilos, que él lo iba a resolver. ¿Y qué es lo que hace? ¿Sí? Algo que él enseña en sus entrenamientos y que yo también lo enseño en mis entrenamientos, es que es hacer un acuerdo con su mente inconsciente. ¿Sí? Hace un acuerdo con su sanador interior. interno. ¿Sí? ¿Sí? Ese acuerdo, ¿sí? Obviamente, hay un protocolo. ¿Sí? Esto quiero dejarlo bien claro. Hay un protocolo para hacerlo. No es que cualquiera lo puede hacer. ¿Sí? Hay un protocolo, se necesita entrenamiento, se necesita saber qué hacer en cada momento. Básicamente, ese acuerdo se hace a través de establecer señales, que luego, si quieres, podemos profundizar sobre eso, ¿no? Establecer señales que pueden ser
señales orgánicas, vale decir, señales que nos da el propio cuerpo, que puede ser un cambio de temperatura, puede ser una palpitación, puede ser un dolor en alguna parte del cuerpo, ¿sí? Por O ejemplo, el mismo péndulo del cuerpo también funciona, ¿no? puede ser también, en PNL le llaman señales por balanceo, ¿sí? Es un buen tema para que luego abordemos eso del péndulo que está de moda ahora, Sí, ¿sí? ahorita lo están Entonces, bueno, desvirtuando. Ok. entonces se Digo, y ahorita establecen con esas señales. adelante, adelante, adelante. Sí, sí, sí. Sí, entonces, a través de estas opciones, ya sea a través del cuerpo o a través del balanceo, se establecen, ¿sí?, una comunicación muy simple con la mente inconsciente. Simplemente se le pide una señal por sí o una señal por no, ¿sí? Muy al estilo del péndulo, ¿sí? Una Que está pregunta cerrada. tan preguntas cerradas, ¿ok? Y a partir de ahí voy a ejemplificar, no estoy siendo literal, ¿no? Puede haber ocurrido lo siguiente, cada uno puede llamar a su inconsciente de la manera que quiera, ¿sí? Puede haber sido la conversación, bueno, inconsciente, ¿sí? ¿Me puedes ayudar a resolver esta situación, ¿no? El catarro, si la respuesta es sí, le dice, ok, ¿necesitas que haga algo para resolver esto? Sí, ok, bien. A un nivel avanzado se le puede pedir que a través de un sueño, de una intuición o de cualquier otro medio le haga llegar qué es lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Sí? Puede ser a través de una intuición o lo que sea, o de una visión. Hay muchas maneras, ¿no? Es un tema mucho más profundo. La cuestión que llegan a ese acuerdo, ¿sí? Y su inconsciente no da en los detalles, pero cuenta que a través de ese acuerdo él tenía que tomar una bebida fuerte, ¿sí? E irse a dormir. Hace eso, toma esa bebida fuerte, se va a dormir. Al otro día se levanta, ¿sí? Un poco raro, ¿no? Como uno se despierta después que ha hecho fiebre, ¿sí? ¿No? Y vivió todo un proceso transpirado, pero se baña y se siente bastante bien, ¿sí? Y él se alojaba en un piso alto en el hotel donde iba a hacer el entrenamiento, baja y se dirige temprano. John Grinder fue capitán del ejército norteamericano, es una persona muy disciplinada, ¿sí? Por lo tanto llega temprano, se levanta temprano, llega al salón temprano para ordenar sus cosas, y cuando está entrando al salón, ve en la clásica pizarra de los salones de entrenamiento unas notas que le llaman la atención, ¿sí? Como 6 pasos anotados ahí, unos pasos que le parecieron su letra, pero como que no le dio importancia porque no podía ser su letra, ¿bien? Entonces se sienta, se acomoda sus cosas y como había muy pocas personas, saludó, se pone a acomodar sus notas, era muy temprano, y ya le comienza a prestar más atención a la pizarra y se acerca a la pizarra. Y cuando ya lo ve desde cerca y con mayor detenimiento, se da cuenta que efectivamente era su letra. Medio extraña, pero era su letra, ¿sí? Entonces, extrañado, se vuelve a las pocas personas que estaban ahí, ¿sí? Y le pregunta, dígame, es como que yo te preguntase, ¿no? Arturo, eso que está escrito ahí, y él un poco confundido y medio avergonzado por lo que iba a preguntar, ¿no? Pero bueno, dice, eso que está escrito ahí, ¿quién lo escribió? Y claro, las personas lo ven como sorprendido. ¿Cómo quién escribió John? Sí, sí, eso que está ahí, ¿quién lo escribió? ¿Y usted? ¿Cómo que yo? Le dice. ¿Cómo que yo lo escribí? Si acabo de llegar. Y nota es que las personas estaban más sorprendidas aún. ¿Cómo? ¿Cuándo lo escribí? Y ayer, John. Ayer usted llegó, ¿sí? Dio una clase magistral y nos aplicó una técnica maravillosa de conexión con la mente inconsciente y luego la escribió allí en el pizarrón. Eso lo escribió usted. Bueno, eso que estaba escrito ahí lo había escrito John Grinder el día anterior en un estado de conciencia alterado. No Su fue muy, inconsciente no no se fue muy acordaba, consciente de lo que escribió. no era consciente de lo que había escrito. Y lo que está escrito, lo que estaba escrito ahí es lo que en PNL se llama técnica puente, ¿sí? Que es
la técnica que une el código clásico de PNL, vale decir, el modelo original, el desarrollo original, con el nuevo código que él estaba desarrollando. ¿Por qué? Porque es una técnica donde ya él le da una estructura a eso que venía haciendo tácita o implícitamente de comunicarse con su mente inconsciente. En esa técnica él ya formula un protocolo. Esa técnica se llama reencuadre de N pasos, ¿sí? Que es una derivación de una técnica clásica de la PNL que se llama reencuadre de 6 pasos. ¿Y por qué se llama reencuadre de N pasos? Porque se establece una comunicación con la mente inconsciente que puede tener N pasos, N variables. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es saber interpretar la información que nos está enviando. Saber exactamente. Más que interpretar en PNL diríamos calibrar. ¿Sí? En base a nuestra experiencia, ¿sí? Por ejemplo, y podemos entrar en el tema del péndulo, ¿no? Del famoso péndulo, ¿no? Que se ve en TikTok, en Instagram, chicos haciendo el famoso péndulo que se balancean. Bueno, un coach entrenado puede distinguir, ¿sí? Y si ese balanceo es un balanceo consciente, ¿sí? Generado por el deseo de la persona de querer balancearse, o si es realmente un balanceo que no tiene nada que ver ni he visto por ahí cosas graciosísimas que dicen, bueno, que es un espíritu que se apodera de uno y que hay que tener cuidado porque no sé qué puede venir, estamos invocando a alguien que nos mueve, no tiene nada que ver. Naturalmente, ¿sí? Si cerramos los ojos, ¿sí? Nuestra mente inconsciente toma el control porque está para protegernos, ¿sí? De hecho, el balanceo se gestiona a través del sistema vestibular, creo que se dice, si recuerdo bien, que es el que controla el balanceo. Es el que evita que nos caigamos de la cama, que podamos caminar aún hablando por teléfono y haciendo otras cosas sin que nos vayamos al suelo, ¿sí? La que hace que nos levantemos de una silla sin perder el equilibrio. Bueno, todo eso se controla, la que nos ayuda a conducir una bicicleta. Al principio nos cuesta, pero luego con la mente inconsciente ya se hace cargo, automatiza. Entonces, cuando cerramos los ojos, automáticamente nuestra parte inconsciente toma el control. De hecho, nuestra parte inconsciente puede procesar muchísima información que exacto, nosotros de manera consciente sería imposible, ¿no? Es imposible. Son 400.000 billones de bits, ¿sí? Que puede procesar por segundo, ¿sí? Contra, creo que 4.000 bits por segundo que puede procesar la mente consciente. O sea, no pueden competir, digamos, no hay manera de competir. Y de la misma manera, guarda, a diferencia del inconsciente freudiano, ¿no? Que decía que el inconsciente albergaba los complejos, los traumas y toda nuestra parte oscura, que en partes sí es verdad, pero también alberga infinidad de posibilidades, de opciones, toda nuestra experiencia de vida guardada tácitamente está ahí, ¿sí? O sea, imagínate que nosotros... Sí. De hecho, las personas para solucionar cualquier situación, prácticamente todos los recursos ya los tienen, ¿no? Ya nada más es saber identificarlos para que salgan a la luz. Exacto. Si no, fíjate, el niño cuando va por primera vez al colegio, ¿sí? Va al colegio y comienza a resolver implícitamente un montón de situaciones, ¿sí? Que nadie le ha enseñado. Cómo relacionarse, cómo enfrentar el bullying, cómo jugar, cómo integrarse a un grupo, cómo detectar quién es el líder y quién es el seguidor en un grupo. Todo ese conocimiento no ha hecho un curso de liderazgo ni de comunicación intrapersonal, ¿sí? Interpersonal, sino que el niño tiene un conocimiento implícito que ha ido guardando inconscientemente a lo largo de su experiencia de vida, en la interacción con sus hermanos, con sus amiguitos, con sus primos, con sus padres, ha ido aprendiendo cuestiones básicas para su supervivencia. La comunicación, el liderazgo, la emocionalidad, lo ha ido aprendiendo. Pasa que los mayores, ¿sí? Normalmente opacamos esa parte por querer protegerlos, por querer enseñarles cómo son las cosas, cuando en realidad
el niño ya tiene implícitamente ese conocimiento y mucho más. ¿Sí? Lo que hace el nuevo código de PNL, ¿sí? Que a diferencia del código clásico, que son técnicas como más estructuradas, trabaja mucho con juegos. ¿Sí? Entonces, al trabajar mucho con juegos, lo que está buscando es incidir no en el pensamiento, ¿sí? No en la creencia de las personas explícita, sino en su estado, y para que a través de un estado elevado de conciencia pueda encontrar como el niño, ¿sí? Esas opciones que no está viendo. Excelente. Por ejemplo, toda esta información que nos estás compartiendo desde el momento que comienzas a descubrir la PNL y la comienzas a implementar en tu vida, ¿cómo ha impactado en todas tus áreas en tu vida? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Qué beneficios has visto? Bueno, mira, te puedo dar un ejemplo a través de una anécdota personal. Yo empecé a hacer PNL profesionalmente en el año 2016, ¿sí? Ok. Que es cuando hice mi entrenamiento. Y comencé a dar mis cursos en el año fines del 2017, comienzo del 2018, ¿sí? Y hoy tengo 60 años, tengo hijos ya grandes, ¿sí? Mi hijo mayor 40 y tantos años, y yo, antes de conocer la PNL, yo puedo decir que era otro Edgardo, ¿sí? Eh, en todos los aspectos, pero creo que uno de los aspectos donde más valoro lo que ha hecho la PNL por mí es en mi vida familiar. Recuerdo una charla, yo durante mucho, o sea, ya yo vivía aparte, mis hijos vivían en otro lugar, no nos habíamos visto durante mucho tiempo, especialmente en la época que yo desarrollé la PNL, porque yo vivía en Buenos Aires, ¿sí? En la capital de Argentina, donde viví 10 años, y mis hijos estaban acá, en esta ciudad donde estoy ahora. Entonces fueron como 10 años que si bien nos veíamos eventualmente, no teníamos un contacto fluido. Hasta que ellos van a vivir conmigo, ¿sí? Y en una charla con mi hijo me dice, hablando de la vida, tomando un café, como nos gusta mucho en Argentina, ¿sí? Me dice, papá, me dice, me gusta, ¿sí? Me gusta cómo eres ahora, pero a veces extraño al otro papá. Eso te da una pauta de cómo me percibían mi cambio. O sea, como que era otra persona, a tal punto que extrañaban el otro, ¿sí? De hecho, los primeros en darse cuenta son las personas que nos rodean, ¿no? A Exacto, veces uno no se exacto. da cuenta de los cambios que va teniendo, pero los que te están observando y comienzan a ver como que un antes y un Comienzan a después. darse cuenta. Justamente porque son procesos implícitos. Uno no se da cuenta, ¿sí? Es como la caída del pelo, ¿no? Uno se da cuenta después cuando ya, Pero uy, ya no lo ¿sí? Pero tienes. claro, Bueno, y pero no te das cuenta en el día. sí describió cómo eras, te percibía antes y después de que ya Exacto. la PNL. Eso en el aspecto familiar, creo que, en el ámbito en el que le estoy más agradecido, ¿no? Como el día a día, esas clásicas discusiones, resolver las cosas a veces con improperios o con agresiones, a veces no fuertes, pero a veces hasta un silencio puede ser agresivo, ¿no? O el abandonar una discusión diciendo, pues sí, tienes razón, y ese tipo de cosas te vas dando cuenta que la PNL te va dando herramientas para resolver las cosas y tener más flexibilidad. Básicamente eso creo que es lo que hace la PNL, ¿sí? Te da, al cambiar tu estado, al darte técnicas para cambiar tu estado, eh, te vuelves más flexibles y ves opciones que antes no estabas viendo. ¿Sí? Es como que estabas encerrado, tu problema estaba dentro de un círculo, ahí adentro, ahí, acá estaba tu problema. Y no podías ver que fuera de eso, ¿no? Hay todo un mundo de posibilidades y esa flexibilidad te da simplemente ponerte un poquito desde afuera, ¿no? Ver desde afuera, autoobservarte, observar el sistema y darte cuenta también cómo funciona la mente y que estamos programados para actuar de una determinada manera, pero que no estamos condenados a actuar de esa manera. De cierta manera como que hacemos un reencuadre, ¿no? Cuando comenzamos se puede decir que a integrar ese tipo de herramientas a nuestra vida. Yo, por ejemplo, cuando estudié PNL, yo no soy terapeuta ni mucho menos, yo lo utilicé de manera personal, pero sí noté que todas las herramientas que iba integrando en mi vida, pues de cierta manera te hacen una persona más flexible, se te amplía el panorama, las cosas que antes no veías, ahora se te abre un mundo de posibilidades.
Claro, Entonces, claro. a- aquí es donde viene la pregunta, o sea, eso fue cómo ha impactado en tu mundo y cómo has impactado a las personas a las que, ya sea que enseñes en tus entrenamientos o que les des alguna terapia personal, cómo has ido impactando a las demás personas. Yo lo que observo, porque ahí sí es más fácil observarlo, ¿no? Cuando uno lo observa en otras Cuando estás personas, observador, exacto, en los que comienzas siendo estudiantes, luego pasan a ser profesionales, tus colegas, ¿sí? Y luego los ves desempeñarse en el mundo, ¿sí? Cómo se desenvuelven y dicen, wow, ¿no? O sea, hay un antes y no un es la después. misma. ¿Sí? No es la misma persona definitivamente. Obviamente que todas las personas tienen su proceso, ¿sí? Algunos lo hacen más rápido, que en realidad no es que lo hagan más rápido. Uno ve la etapa final, porque eso quiero ser claro. A veces se cree que la herramienta, la PNL, como es una herramienta que genera cambios tan rápidos, pero el que genera cambios tan rápido no significa que la transformación de la persona sea rápida, ¿sí? A veces la PNL viene a cerrar un proceso, es como que una persona viene haciendo una maratón de 42 kilómetros, ¿sí? Y la PNL toma de esos 42 kilómetros un kilómetro, ¿no? Entonces, uno ve en ese kilómetro, ¿sí? El rendimiento de la persona y dice, wow, ¿no? Ese kilómetro, ¿sí? Pasó eh, mejoró su rendimiento un 300%. Pero ¿qué pasa? La persona ya venía corriendo de antes, ya venía entrenada de antes, ya venía en un proceso y la PNL aceleró ese proceso, ¿sí? Entonces a veces uno ve que, ok, mejoró y sigue porque la carrera sigue, no termina, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces también la PNL llega al comienzo de la carrera. Entonces el proceso de esa persona todavía va a continuar, ¿sí? Se aceleró, Pensando. pero sigue, es todo un proceso. Yo no creo ni la PNL propone eso, la verdadera PNL no propone soluciones mágicas ni rápidas. Sí, yo creo que lo que tiene, sobre todo en procesos terapéuticos, ¿sí? Que por ahí es todo un debate, yo creo que la PNL sí puede ser utilizada en un proceso terapéutico si el que la utiliza pues tiene herramientas terapéuticas, ¿sí? Si no las tiene, pues no, ¿no? Pero creo que sí puede ser utilizado en un proceso terapéutico, sí creo que puede ser utilizado por un médico, si el médico, digamos, acepta y cambia de paradigma y es lo suficientemente flexible. Pero sí creo que el poder de la PNL es que rápidamente le da a la persona la esperanza de que sí puede cambiar. ¿Sí? Porque muchas personas que llegan a la PNL vienen de la psicología, de la psicoterapia, del psicoanálisis, de muchas otras disciplinas que tienen otro formato que son más largos, donde el cambio se ve más lentamente, Exacto, sí. ¿no? Y eso desempodera muchas veces a la persona, ¿sí? Porque ve como que es muy largo. Y no significa que la PNL acorte el proceso, pero ve los primeros cambios mucho más rápido. Entonces eso hace decir a la persona, entonces sí es posible, sí puedo, porque además la PNL le entrega el poder a la persona, la herramienta a la persona. A diferencia de otros procesos donde uno necesariamente tiene que recurrir al especialista para que en su consulta, en su lugar digamos, en su gabinete, allí lo guíe. La PNL te entrega herramientas para que uno pueda asumir la responsabilidad del cambio. Ahorita que tocas el tema de especialistas y de los médicos que estén abiertos a este tipo de tema, ¿te han llegado pacientes con algún padecimiento que de cierta manera los médicos no hayan podido solucionar y que tú con estas Pues herramientas sí, hayan sí, hayan sí. tenido Eh, a ver, he trabajado desde cuestiones de, a ver, salud mental, que para nosotros no son cuestiones clínicas, sino son condiciones, no son, ¿sí? No son ni enfermedades ni nada por el estilo. Eh, porque, por darte un ejemplo, creo que puedo hablarte muchos, desde alergias, hemos trabajado mucho, especialmente Elisa, que es mi esposa y cofundadora de la academia. Ella se ha especializado en el tratamiento de alergias con PNL, con resultados que son realmente asombrosos, alergias de años, empezando por ella misma, ¿sí? Con una alergia de 50 y tantos años, ¿sí? Que la resuelve a través de una técnica
de PNL, ¿sí? Pues ya sabes que la alergia es bueno, es una condición autoinmune donde el organismo se ataca a sí mismo, ¿sí? ¿Sí? Confundiendo las señales, ¿sí? Y quien toma esa decisión es la mente inconsciente. Lo que hay que hacerle entender a la mente inconsciente que esa manera de defenderse puede haberle servido alguna vez, pero que ya no sirve. Pero para hacerlo, obviamente, hay que tener muchos recaudos, hay que tener muchísima experiencia y tomar los recaudos necesarios para la ecología del proceso, ¿sí? Que es un tema fundamental. Vale decir, si la mente inconsciente solamente va a generar un cambio, ¿sí? Cuando percibe que el proceso va a ser ecológico, pero muchas veces, ¿sí? Como no tiene la capacidad de distinguir, de hacer análisis de valor y responde a nuestras peticiones, por darte un ejemplo, yo le puedo decir a través de un acuerdo con la mente inconsciente que baje la fiebre, pero la fiebre tiene una función, ¿sí? Entonces, puede ser que si no conozco cómo funciona el proceso, puedo pedirle que haga algo que a corto plazo me beneficie, pero que a largo plazo, ¿sí? Me perjudique, ¿sí? La inflamación también tiene una función, ¿sí? Entonces, si le pido que baje una inflamación, pues también, ¿sí? Puede generar un problema, o al contrario, muchas veces que genere un proceso inflamatorio puede favorecer en un campo, por ejemplo, un proceso inflamatorio cuando he tenido un golpe está bueno, ¿sí? Pero un proceso inflamatorio en el cerebro no está tan bueno, ¿sí? Porque no tiene dónde expandirse, ¿sí? Está encerrado en una caja, entonces puede tener consecuencias. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto, entender bien, ¿sí? Cómo funcionan las técnicas, cómo funciona la mente humana, tomar recaudos ecológicos e ser siempre muy cuidadoso donde uno toca y hacerlo siempre, esta es mi recomendación, en colaboración con el especialista que está siguiendo el caso, ¿sí? Esto no se trata de o hace esto o hace lo otro, se trata de integrar lo que se está haciendo. Y en tus entrenamientos, ahí le enseñas el ABC a las personas desde cómo comunicarse con su ser interior, desde cómo hacer Exacto. un comando, una orden de manera correcta para atender algún Exacto, padecimiento. sí, exactamente. Hay una veamos, lo primero y lo más importante es que la persona tiene que aprender a calibrar, como decimos nosotros, va a decir, agudizar su percepción sensorial de qué realmente es una señal de la mente inconsciente y qué no es una señal de la mente inconsciente, ¿sí? Porque estás entrando en un terreno donde ya no es que vas a acompañar a alguien a enseñarle a andar en bicicleta, sino que lo vas a subir a un avión supersónico que va a ir hacia arriba, ¿sí? Porque estás trabajando justamente con el jefe, con quien gobierna tu sistema inmune, tu respiración, tus defensas, montones de factores que si no sabes bien lo que haces, ¿sí? Si no interpretas bien las señales, que si el sí que te está dando realmente es un sí y si el no que te está dando realmente es un no, porque si no, imagínate que elevas y le preguntas, ¿tengo combustible para llegar a tal lugar? Y confundes un sí por un no, ¿sí? Y Estrellas. a veces uno puede alterar la respuesta, ¿no? A veces uno Exactamente, puede desear la respuesta a inclinado a un sí o inclinado a un no, acorde a lo que nos conviene. Y es ahí donde puede ser error. exactamente, exactamente. Sí, no son, una persona entrenada puede distinguir la señal. Por ejemplo, fíjate que, por darte un ejemplo, ponte que mi dedo sufra de espasmo. Yo por más que quiera simular un espasmo, no puedo. Esto, por más que yo quiera, no voy a poder simular un espasmo. El espasmo es justamente espasmódico, es irregular, ¿sí? Tiene otras características, ¿sí? Por más que yo Involuntario. quiera, exactamente, es como que yo quiera simular una palpitación acá, ¿sí? No puedo, ¿sí? Puedo simularla, pero se nota. Es como la diferencia entre guiñar un ojo, ¿sí? Y que el ojo palpite solo. Se va a notar, ¿sí? A veces la persona bien entrenada
los actores, por ejemplo, un actor, ¿sí? Es más difícil distinguir si realmente es consciente o inconsciente lo que hace. Por eso hay grandes actores. Pero bueno, para eso también debería haber grandes coaches que sepan, ¿sí? Y entrenados que sepan distinguir entre una cosa. No es un tema menor, es un tema delicado y hay que estar muy entrenado en conocer el proceso, en conocer el protocolo, pero sobre todo muy bien entrenado en la agudeza sensorial para poder distinguir qué realmente es una señal para que cuando dé la respuesta digamos, ok, ¿sí? Fuera de toda duda fue un sí y fuera de toda duda fue un no, o en algunos casos ocurre que la respuesta es un no sé. Puede Así que ocurrir. no está ni en sí ni en no. No está ni en ni, o sea, ni en sí ni en no, es un ni, ¿sí? Porque puede darse que También desconozca puede la ser, también puede ser que estés haciendo la pregunta de una manera no muy apropiada, o sea, que no sé, que puede, no obtengas una respuesta porque la pregunta no esté bien elaborada. no Puede está ser bien formulada, que eso formulada. también hay que entrenar. Exactamente, Arturo. O sea, si la respuesta no es, sobre todo entendiendo que la mente inconsciente no funciona igual que la mente consciente, ¿sí? Es como que yo te digo, eh, vamos a ir de vacaciones, ¿sí? ¿Qué tal, Arturo? Vamos a ir a la Ribera Maya, ¿sí? O me propones, Edgardo, vamos a la Ribera Maya. Y dice, vamos a por ello, ¿no? Entiendes que no vamos a ir ahora, ¿sí? Entiendes que estamos planeando, ¿sí? Se da implícitamente porque tu consciente tiene la capacidad de entender el contexto. Estamos en una entrevista, estamos, ¿sí? No es que vamos a ir ahora. La mente inconsciente no tiene esa capacidad, ¿sí? No pueden tener claro el contexto, la intención, ¿sí? La doble intención. Es muy probable que interprete, ok, ahora lo hacemos, ¿sí? Y tome, por darte un ejemplo, ¿no? Una de las preguntas que hace, no quiero extenderme mucho eso porque a veces que puede haber gente que crea que esto es muy simple y tomar lo que yo digo, ¿no? Y ir por ahí a hacerlo, ¿no? Pero una de las preguntas que se hace, una de las primeras preguntas, es preguntarle a la mente inconsciente si hay una intención en lo que está haciendo. Básicamente le estamos preguntando por la famosa ganancia secundaria que se estudia en psicología, ¿no? ¿Sí? Esa retribución secundaria de hacer algo. Para dar un ejemplo, muchas personas fuman no porque tengan ganas de fumar, sino porque lo que quieren, lo que logran al fumar es tranquilizarse, ¿sí? No por el efecto del cigarrillo, sino porque comienzan a respirar de una manera distinta, ¿sí? Están agitadas, están respirando, prenden un cigarrillo Y se relajan. y se relajan. En realidad es la respiración lo que los hace relajar, pero la mente inconsciente no puede distinguir, ¿sí? Que lo que está relajándolo es la respiración y interpreta que es el cigarrillo y le da ganas de fumar. Entonces, cuando descubrimos si hay una intención detrás de eso, ¿sí? Y la mente inconsciente nos dice, ok, sí hay una intención detrás de esto. Entonces ya le podemos pedir que busque opciones que satisfagan, ¿sí? Esa ganancia secundaria, pero de otra manera, que no sea fumando. ¿Me explico? ¿Sí? Pero ¿qué puede suceder? Cuando se pregunta, y esto me pasó, fue un caso real, te cuento para darte con un ejemplo, responder, para que la persona se dé cuenta, lo importante es saber formular las preguntas. Una de las preguntas que se hacía es si había en un momento se hacía la pregunta si hay una intención detrás, en lugar de decir una intención oculta o una intención lo que sea, se decía, hay una intención detrás de este comportamiento, pero el estudiante que estaba haciendo la pregunta decía, hay una intención oculta y no había señal, ¿sí? No No la había señal. formulaba. No. Entonces me llama y yo le digo, a ver, haz la pregunta. Y la pregunta era si hay una intención detrás de esto, si hay una intención positiva detrás de esto. Pero estaba diciendo intención oculta. ¿Qué puede haber pasado? Yo le digo, bueno, cambia la pregunta, dile intención detrás y ahí le dio la señal. ¿Qué puede haber estado pasando? Desconocemos porque no se puede hablar con el inconsciente y preguntarle qué está pasando. Pero ¿qué puede haber sucedido? Que cuando escuchó la palabra oculta, puede haber interpretado que lo que tenía que hacer era ocultar la señal en lugar de darla, ¿sí? Porque Sí, por no, eso no te daba la es respuesta. muy, claro, es muy literal en dar su respuesta. Por eso es muy importante
es muy importante saber preguntar, saber calibrar la respuesta, porque ya no es una conversación con otra persona, estás hablando con la mente inconsciente que se expresa a través del cuerpo. Entonces, también detrás de una enfermedad puede haber una intención escondida, ¿no? Exacto. Hay personas que se la pasan enfermas como para atraer atención de su familia. Es un Sí, proceso en general es un proceso inconsciente, porque salvo que haya alguna disfunción, ¿sí? Mental, ¿no? La persona, nadie quiere estar enfermo conscientemente, pero claro. ocurre todo el tiempo, hay una ganancia secundaria y a veces no una, sino incluso hay varias, ¿no? Que están como enmascaradas, ¿sí? Entonces, Y estas se te doy un trabajan por ejemplo. separado. Claro, Se trabajan por son como, separado. perdón, no te escuché bien la última. Por ejemplo, cuando son varias capas, ¿se trabajan por separado o se trabaja el Hay, núcleo, ah, la raíz? eh, lo que pasa es que nunca sabemos cuál es el núcleo. Ok. Y de hecho, es muy probable que muchas veces no se llegue al núcleo porque la mente inconsciente no puede, por darte un ejemplo, ¿no? Una persona que haya sufrido un abuso muy fuerte siendo niño, ¿sí? Ok. Es muy probable que la mente inconsciente guarde eso, lo oculte, ¿sí? Porque siente que es tan doloroso, ¿sí? Y que la persona o el terapeuta, porque eso lo percibe la mente inconsciente, a veces dice, no, este terapeuta no está preparado para que yo traiga eso. ¿Sí? Es un proceso inconsciente, ¿sí? Que tiene que ver con microgestos que percibe, con sudoración que conscientemente no se percibe. ¿Sí? Entonces, es como que la mente inconsciente dice, no estamos preparados, ¿sí? Por lo que sea. Entonces oculta y devela o elicita las capas superficiales, ¿sí? Hasta un determinado lugar. Entonces, a veces se necesita habilidad, a veces se necesita tiempo, se necesita trabajo, paciencia para llegar a eso que tampoco sabemos si realmente es la causa raíz, porque es un proceso inconsciente, no hay manera de saberlo. ¿Sí? Sí podemos decir, bueno, si hemos llegado a un abuso a una edad temprana, sí, es muy probable, ¿sí? Que eso sea el desencadenante de muchas otras capas posteriores, pero no podemos tener la certeza de que esa sea la raíz de todo, ¿sí? Por ejemplo, con las herramientas de PNL no puedes, por ejemplo, ir a la supraconciencia, porque hasta donde yo tengo entendido que cuando el subconsciente o el inconsciente no te da ese tipo de información, por lo mismo, porque la protege, puedes ir al supraconsciente. De cierta manera, no hay una herramienta con PNL que puedas acceder a la supraconciencia. Mira, con PNL hay una herramienta maravillosa para mí que es la hipnosis ericksoniana, ¿sí? Que Ok. en PNL se llama modelo Milton. Modelo Milton son una serie de patrones lingüísticos que bien utilizados, llevan a la persona a un estado de trance hipnótico, incluso conversacionalmente. ¿Sí? Es tan flexible la hipnosis ericksoniana que puede hacer que una persona está conversando contigo y está en trance. ¿Sí? Y también puede ser utilizada dentro de un marco de hipnosis más convencional, ¿sí? Donde la persona, ¿sí? Se la puede ir llevando a un estado de trance que le permita conectar. Obviamente eso ya depende también mucho del sistema de creencias de la persona. Si la persona cree que existe una supraconciencia, si la persona cree que existe un estadio superior de conciencia y que es accesible y que él puede acceder, claramente sí, Arturo, se puede llegar y se puede abrir a través de este proceso también. Y hay mucho para investigar. Es probable también que se le pueda pedir a la mente inconsciente que establezca una conexión con la supraconciencia una vez que se ha establecido esa relación. Lo que pasa es que son como capas. Yo siempre hago esta analogía entre la mente inconsciente como nuestro mejor amigo. ¿Sí? Pero hay gente que ni siquiera sabe que existe una mente inconsciente y mucho menos que puede comunicarse y mucho menos se comunica. Por lo tanto, es como que yo tengo un amigo, pero hace 20 años que no le hablo. Entonces, el día que le digo a mi amigo, ayúdame a resolver esto, y
y por ahí va a decir, mira, no te conozco lo suficiente, no tenemos una relación, ¿sí? Entonces va a depender de ese tipo de relación fluida, de confianza que se establezca con tu sanador interior, con tu mente inconsciente, y a partir de ahí, pues probablemente te pueda llevar a hacer un viaje astral, a hacer muchas cosas, ¿sí? Yo he hecho regresiones he hecho regresiones donde las personas comentan haber llegado a vidas pasadas. La PNL no analiza si es verdad o si existen o no existen las vidas pasadas. Simplemente si a la persona le hace bien, ¿sí?, para su proceso, ¿sí?, encontrar recursos en las vidas pasadas, la PNL lo toma. Si la persona dice, mira Edgardo, llegué a mi supraconciencia y me siento diferente, la PNL lo toma. ¿Sí? Lo que hace la PNL es llevar a la persona en un estado donde pueda obtener recursos que desde el estado natural de él no está pudiendo lograr. Si eso se logra con una hipnosis regresiva, con una técnica de PNL, con un acuerdo con la mente inconsciente o yendo a la supraconciencia, para la PNL es indiferente. Si toma herramientas, ¿sí?, para que se puedan abordar de acuerdo al sistema de creencias de la persona. Si yo tuviese una persona que me pregunta esto, por ejemplo, ¿no? Edgardo, ¿te parece, sí, que podemos llegar a la supraconciencia? Claramente, ¿sí?, sé que estoy hablando con una persona como Arturo que cree en eso. Entonces la PNL toma eso como material, como de trabajo, y va a trabajar justamente aprovechando eso. Hay un caso muy interesante que me pasó me comentó un colega que estaba haciendo un entrenamiento para estudiantes y se hace mucho lo que llama cuando se trabaja en venta el role play, ¿no? Mucha práctica, ¿no? El estudiante, uno hace de coach, ¿no?, o de terapeuta y el otro hace de cliente. ¿Sí? Entonces estaban trabajando y es una técnica donde es muy simple, sí, no, no es como una sesión de coaching, una sesión de psicología, no hay mucho para hablar, ¿sí? Se habla muy poco, ¿sí? Porque lo que se hace es generar un estado y que el estado genere el cambio, no la conversación. Eso en el código nuevo. Entonces, de pronto, el que hacía de cliente, ¿sí?, estaba por trabajar su exceso de peso, ¿sí?, que eso nos enteramos después, porque la PNL se caracteriza porque la persona no necesariamente tiene que contar qué es lo que trae, ¿sí? Puede guardárselo para él, ¿sí? Eso es algo muy bueno. Eso es algo muy bueno, ¿sí? Entonces la persona venía a trabajar su exceso de pesos, tenía unos kilos de más. Entonces va a empezar va haciendo la técnica y en un momento de la técnica dice, cuenta, el que estaba haciendo de cliente, que viene a su mente un océano, se imagina un océano, ¿sí? Y que en medio de ese océano, no sabe por qué, ¿sí?, le vino a la mente que al borde de ese océano había una ruta y en esa ruta él visualiza un accidente donde murió un amigo y tiene pues un quiebre emocional muy fuerte, ¿sí? Entonces el que estaba haciendo de coach, ¿sí?, queda como sorprendido porque la otra persona tiene un quiebre emocional, lloraba y todo lo demás, y dice, bueno, acá terminamos, necesitas ir a un terapeuta, ¿ok? Y en realidad, ¿sí?, un coach entrenado con PNL, un terapeuta entrenado, hubiese tomado como material de trabajo justamente esa metáfora, ¿sí? Porque si la persona, incluso contaba el cliente, estaba sorprendido, yo no sé qué tiene que ver el océano, la muerte de mi amigo, con los kilos de más. Pues evidentemente para la mente inconsciente sí tenía que ver, por eso lo trae, ¿sí? Entonces, el terapeuta o el coach con PNL debe estar preparado para trabajar con lo que el cliente trae. Si trae eso, lo toma, ¿sí? Si no trae nada, está callado, tendrá que trabajar con lo que trae. Y si cree en la supraconciencia, pues trabajará con la supraconciencia. Y si cree en las regresiones a vida pasada, pues trabajará con regresiones a la vida pasada. Esa es la flexibilidad que permite. Entonces, ¿tú consideras que el paso número uno es hacer consciente a tu inconsciente, o sea, a tu ser interior o a tu sanador? Exactamente. Hacer consciente que existen procesos inconscientes que te han llevado con una buena intención, ¿sí? ¿Sí? Con la mejor intención, te han llevado a la situación donde estás. Te has enfermado
porque a lo mejor enfermándote tienes la atención que antes no tenías, la cercanía de personas que si no estuvieses enfermo no estarías. No, no, me pasó un caso, ya que me preguntabas de caso, me vino a la mente, en la época de COVID, ¿sí? Un estudiante entra, una persona que trabajaba en una empresa que era esencial, por lo tanto, sí, con todas las precauciones, seguía trabajando hasta que cuando se radicalizó el tema, lo mandaron a su casa y se puso a estudiar PNL intensivamente. Hacía todos los cursos que hacíamos, que de hecho en pandemia hacíamos montones de cursos, ¿sí? Todos a través de Zoom. Y hasta que llegó un momento en que le dijeron que ya tenía que volver al trabajo. Y él estaba muy entusiasmado con su entrenamiento. Entonces vuelve al trabajo, le hacen el test y le da positivo. Oh, dice. Vuelve a la casa, me dice, mala suerte porque me van a pagar menos, pero buena suerte porque sigo entrenándome. Entrenando. Pasa y vuelve a hacerse el test, ¿sí? Y le da positivo. Y ya él se preocupa. Dice, ya no está tan bueno, ya me da un poco de miedo, como que otra vez me da. Es raro, o sea, en teoría si me da una vez ya estoy inmunizado, no me da de nuevo. Va otra vez y le da por tercera vez. Es muy probable, cuando dejó de darle positivo, cuando terminó de cursar. Cuando terminó el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, fíjate, es ahí donde comprobamos que el subconsciente trabaja a través de neuroasociaciones. Lo que considera que es algo positivo, pues nos va a acercar a ello. Y si considera que algo es negativo, pues nos va a alejar a toda costa de ello, ¿no? Exactamente. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la audiencia, amigo? Ya estamos, de esta hora se nos fue como agua entre las manos. Un mensaje que salga aquí de tu corazón. Mira, básicamente que empiecen primero a darse cuenta de que existe ese sanador interior, ese mejor amigo, como le digo yo, ¿sí? Que existe y que comiencen de la manera que quieran, puede ser con PNL, puede ser con cualquier otra disciplina que trabaje a ese nivel, que empiecen a establecer una comunicación y una relación con ese amigo, con ese sanador interno, porque ahí albergan posibilidades maravillosas de transformación, de sanación y opciones que son inimaginables. Así que ese sería mi mensaje. Excelente, pues yo pienso que el segundo paso es también que se comuniquen contigo, ya que ahorita no tenemos ningún límite gracias a la tecnología, al internet, ya que ofreces también entrenamientos en línea, ¿no? Exactamente. Pueden visitar mi página, academiamentesana.com, o buscarnos también en Instagram, Academia Mente Sana. Vamos a poner tus datos aquí en la edición, como quiera ahí nos la mandas. Estuvo muy interesante la plática, se nos fue así como que bien rápido. A mí me gustó mucho porque ese es un tema de PNL, fue algo así que me llegó para mi despertar, para mi evolución, para mi transformación. Y es información que comparto también cuando doy mis pláticas. Y personas así como tú que se dedican, que tienen su misión de enseñar y ayudar a las personas, pues siempre son bienvenidas aquí a este espacio. Llega el momento del podcast, amigo, que no me gusta y es cuando tenemos que comenzar a despedir el programa. Entonces, no sé si quieres agregar algo más. Solo agradecerte, Arturo, agradecerte muchísimo por la invitación y permitirme llegar pues a tu audiencia. Así que gracias, muchas gracias por eso. Y bueno, gracias a ti por la desvelada. Ya en Argentina ya es la 1 de la mañana. Muchísimas gracias por haber atendido el llamado. Y bueno, voy a comenzar a despedir el programa. Amigos, recuerden que si Un les gustó placer. este tema, pueden compartirlo con personas que consideren que les pueda ser de beneficio. Próxima semana vamos a tener aquí a Fernanda Nava que nos viene a compartir el tema de canalización de ángeles para que se suscriban al canal y les puedan llegar las notificaciones. Les recuerdo que permanezcan presentes en el aquí y el ahora con sus 5 sentidos. Yo soy su amigo Arturo Rivera y nos vemos a la próxima. Ánimo y muchas gracias.
Les recuerdo que mi libro Concedido y mi libro El Portal de los Deseos los pueden conseguir a través de Amazon.com si son de México o a través de Amazon.es si son del extranjero. Vayan, descárguenlos y aprendan las leyes universales con las que opera el universo para que comiencen a transformar su vida. Esto fue el podcast 5 Sentidos con su amigo Arturo Rivera.